Muy bien. Entonces vamos a admitir a todos nuestros queridos corresponsales. Vamos a to share the screen. To share the screen here. Acá. Muy bien. Entonces continuamos nuestros sagrados estudios. Entonces aquí estamos viendo algo importante. Con la ayuda de los instrumentos pudimos construir de manera muy eficiente la bisectriz. Es esa línea que vemos ahí, es precisamente la bisectriz de ese ángulo. Es muy importante tener siempre presente que para un curso de geometría es como un curso de dibujo. Necesitamos herramientas. Esas herramientas son obvias. En nuestro caso, necesitamos un compás, necesitamos una regla, necesitamos un transportador para uno después confirmar que esa medida sí es la misma. Listo. Ahora vamos a una palabra importante que es la palabra mediatriz. La palabra mediatriz, la vamos a escribir acá. Palabra mediatriz. Pues si ustedes la consultaron o la miraron directamente en el escrito mío. La palabra mediatriz quiere decir perpendicular levantada en el punto medio de un segmento. Este es un segmento cualquiera. ¿Qué hace? Busca el punto medio. Y en ese punto medio, con transportador y reglilla, haces esto. Entonces, esta línea es perpendicular acá. Este segmento debe medir lo mismo que este. O sea, que este pedazo se llama A. Se llama M, este punto de corte. Y este N, vamos a escribir que el segmento AM tiene la misma medida que el segmento MN. Y que además, si esta recta la llamamos 1 y esta recta la llamamos 2, vamos a asegurar que la recta 1 es perpendicular a la recta 2. Estas son las condiciones fundamentales para que podamos establecer que esa línea que tenemos creado en esa parte es una mediatriz. Ahora ven ustedes, ¿y cómo la podemos construir utilizando tecnología? Entonces vamos a mirar la respuesta. Para poderlo hacer, tenemos que había todos nuestros queridos compañeros, vamos a coger, vamos a dibujar un tablero, vamos a dibujar un segmento que tenga pues, cada uno en sus casas, un ejercicio. Construir un segmento que mida 6 centímetros de cada unidad. El segmento PM, por ejemplo, es 6 centímetros. Vamos a llamarlo así, PM. El primer acto, saquen todos sus instrumentos y hagan esa primera medida. Medir 6 centímetros. Profe, qué pena. ¿Cuál es el primer ejercicio? Dibujar un segmento que tenga 6 centímetros. Si tu cuaderno es cuadriculado o esta zona es milimetrada, cuenta 6 centímetros y márcalo. Simplemente el primer ejercicio es ese. Tenerlo ahí marcadito. Listo. Luego, vamos a coger el compás. Por ejemplo, la bienvenida a todos los compañeros. Y vamos a lo siguiente. El compás debe tener una abertura de más de 6, de más de 3 centímetros. Vamos a estar seguros que la abertura del sistema tiene más de 6 centímetros. Vamos a poner en esta puntita acá donde está P, van a colocar la punta. Acá. Le voy a echar buena tinta. Muy bien. Entonces,
Por este lapicero. A ver, no entiendo por qué no me quiere coger. Lo tengo fresquito. Entonces aquí en P. Ahora sí. Entonces, van a poner aquí la punta del compás. Y van a hacer lo siguiente. Van a hacer un arco gigantesco que pase por aquí, por acá y de la vuelta hasta acá. Y tal como lo tengan, se paran otra vez en el punto M y van a hacer otro arco por allá grandísimo. Bueno, aquí lo otro sí el top, pero no importa, ustedes ven ahí. Entonces, este punto que aquí arriba y ese punto aquí abajo, ustedes lo van a unir. Y los que lo están haciendo perfecto, les va a quedar que si esta es la línea Q, les va a quedar que la medida del segmento PQ es exactamente igual a la medida del segmento QM. Y además, si ponen aquí el transportador, les voy a marcar exactamente 90 grados. O sea que la medida del ángulo, llamemos este punto aquí A, por ejemplo, de la medida del ángulo A, Q, M, de que el centro es el vértice, mide exactamente 90 grados. Eso nos garantiza que esa línea que trazamos se llama una mediatriz. Desde que cada uno lo hiciera, y los que lo vayan haciendo lo van contando si les quedó en toda la mitad y el ángulo con el transportable de exactamente 90 grados. Entonces, Pero ahí tienen que quedar también de 6 centímetros, ¿cierto? a ver, primero mides el de 6, primer detalle. P, Sí, sí, muy pero el del bien. medio, el Bien. que es vertical. Este acá, si está bien hecho, este pedacito mide 3. Ah, ya, sí, casi que 3, sí. Muy bien. Y el otro pedacito debe ir exactamente los otros 3 que faltan. Sí, así. Y pone el transportador aquí, en esta parte donde está Q, y le debe marcar 90 grados. Mírenlo ahí, que le mide 90 grados. Claro, pues sí, está ahí en la Eh, cuadrícula, queda de 90, que es recto. Esa es la ventaja de trabajar con cuadrículas. Si trabajas con papel cuadriculado, la geometría, o la haces en papel milimetrado, queda exactamente ahí. Entonces, esa línea trazada verticalmente era que llama una mediatriz. ¿Se recuerden eso? Mediatriz. Parte un segmento en 2 pedazos iguales. Ya con protestas, con manifestaciones, o sin manifestaciones. Siempre. Hablando de la ley del ex. Tenemos comerciales extras que no son propiamente de bienestar familiar. Me la suda que sea un amigo cerdo. La rispa yo con un loco, tú con un enfermo. Listo. Entonces vamos ahora a ver qué aplicación tiene todo esto que hemos hecho hasta el momento en una cosa que usted ya vieron geometría en su bachillerato o que vieron en el curso de física que se llama suma de vectores. Entonces está viéndolo en física. Aquí tiene, de hecho, ese estudio es de geometría. Los geómetras crearon todo este concepto valiosísimo de cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces vamos a hacer un recuento y así de rapidez. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Y cómo nos deleita el espíritu. Entonces, primero, en los cursos de física convencional hay 2 clases de cantidades. Voy a ponerlo por acá. Entonces hay 2 clases de cantidades. Listo. Ahí tenemos cantidades. Primero, escalares. ¿Qué son cantidades escalares? Son aquellas cantidades en las cuales solo interesa un número.
Por ejemplo, le digo a Pedro, Pedro González, ¿cuál es su estatura? Y con certeza absoluta no va a decir, Pedro, ¿qué estatura tienes? 1,85 yo creo. Listo, usted tiene 1,85. Mire que ni siquiera me preguntó, profe, sentado, acostado o parado. Muy bien. El mismo Pedro, ¿qué masa tienes? Ahí sí no sé, yo creo que como 90 kilos. Muy bien. Entonces dice 90 kilogramos. Mira qué interesante. En ningún momento él me dijo, profe, para un lado tengo 12, para atrás 17 y para este 42. Digo, 90, muy bien. Listo. Vamos a pagar servicios públicos. ¿Qué nos interesa? Que la factura llegó, por ejemplo, de 300.000, de 508.000 con 70. Entonces, cuando decimos escalares, nos interesa solamente un valor, o sea, un número. Lo llaman cantidades escalares. Pero hay otras, llaman cantidades vectoriales, donde, por ejemplo, la gravedad. No es que la gravedad, ¿qué ventaja tiene? Que siempre apunta hacia abajo. O sea, ninguno de los que estamos oyendo o participando de esta web conference puede decir, hombre, no, es que yo peso del lado. No, todos pesamos hacia abajo. Si yo quiero cargar a mi gran amiga, ¿qué hago? Tengo que soportar. Ella está haciendo una fuerza hacia abajo, porque la Tierra la trae hacia abajo, la gravedad es hacia abajo y no hacia arriba. Quiero que pese menos, ¿qué hago? Le invito a una piscina. Entonces en las piscinas, si hay que por el principio de Arquímedes, los cuerpos experimentan un empuje. Entonces si ella en el aire tiene un peso equivalente, pongamos a una masota de 60 kilogramos fuerza, entonces no puedo con ella, pero invito a una piscina y posiblemente el agua le quite 20. Entonces ya en el agua ya no pesa 60, sino solamente 40. Es posible que ya en el agua lo pueda alcanzar con ella, la pueda ayudar a nadar mejor, la pueda abrazar, etcétera, porque es muy fácil. ¿Por qué? Porque los cuerpos en el agua pesan menos. Entonces hay un vector hacia abajo, que es el peso, un vector hacia arriba, que es el empuje, que me ayuda. Los aviones, mire la capacidad que tienen de volar. ¿Qué están haciendo realmente? Están es flotando, tratando de que el empuje sea muy superior al peso. Los cuerpos flotantes son una aplicación directamente entre empuje y peso, entre empuje y gravedad, que de acuerdo a la densidad, unos flotarán más que otros, otros se hundirán, y algunos como los peces estarán subiendo y bajando. Cuando los que nos gusta hacer apneas, de que la palabra apnea o nadar submarino, es cuando uno controla la respiración y se mete, por ejemplo, 10 metros bajo el agua, 20 o 30. Entonces, cuando uno hace una apnea, un ejercicio de concentración, de capacidad física, y empezamos a bajar a velocidad constante, pero también debemos subir a velocidad constante. No podemos hacerlo rápido porque nos podemos reventar. Pues vemos que a medida que uno va bajando, aumenta la presión manométrica. Por cada 10 metros que bajemos de profundidad, es como si tuviéramos una atmósfera más sensible. Y cuando estamos subiendo, Profe, que sí, si puede hablar un poquito más duro. claro, lo que vamos a hacer como al equipo entonces, que cuando yo desciendo en el agua, por cada 10 metros que yo baje, la presión aumenta en una atmósfera. O sea, si yo estoy en este punto aquí abajo, a 10 metros bajo el agua, a 10 metros, tengo el agua me produce una atmósfera y el aire arriba produce otra atmósfera. O sea, cuando yo estoy ahí bajo el agua, tengo dos atmósferas de presión. Por eso no es fácil respirar a 10 metros bajo el agua. Hay que hacer ejercicios para soportarlo. Entonces aquí la presión aumenta, pero no puede subir si se le acabó el aire, porque se puede reventar. El organismo hay que hacerlo también pausadamente. Hay gente que logra descender hasta 168 metros a pulmón libre. Gente que es capaz de Profe, aguantar 8 minutos sin respirar. Obviamente que eso profe, requiere, cuénteme. de eso hay como una enfermedad que, por ejemplo, le da a los buceadores, que es el mal del buceador o algo así, Es correcto. que cambian ¿cómo? De altura, de pies muy rápido. Entonces, por ejemplo, un buceador bucea y se monta un avión y la presión del aire lo puede estar matando solo por la altura. Eso es completamente correcto. De hecho, cuando el caso contrario, cuando uno está, por ejemplo, bueno, es que en el fútbol se ve eso. Jugar en Bolivia a 3.600 metros sobre el nivel del mar, digamos que aumenta el oxígeno, pero disminuye el CO2.
Entonces la presión, digamos que es muy bajita. Mientras que cuando uno está en el agua, la presión es muy alta. Los dos extremos, el organismo no lo soporta. O sea, nuestro cuerpo le va mal con las aceleraciones y le va mal con los cambios de presión. Por eso hay que ser muy juiciosos, muy precavidos. Cuando hablamos de vectores, hablamos de flechas. Por ejemplo, una flecha de 3 newtons o una flecha de 10 kilómetros por hora. Entonces, esos son valores posibles. Entonces, las preguntas sencillas son, ¿cómo sumar vectores? Entonces, vamos a utilizar ahí dos tecnologías. Uno que se llama el método gráfico, o si en ahí regla y transportador, y otro que se llama el método analítico. Vamos a hacer todos dos. Para el método analítico necesitamos calcular. Para el método gráfico necesitamos instrumentos. ¿En qué consiste el ejercicio? Vamos a poner a caminar una persona, digamos, a 8 kilómetros por hora. Vamos simplemente a decirle que se desplace 8 kilómetros. Y cuando llegue ahí, suba perpendicularmente 6 kilómetros. Cuando uno suma vectores, tiene que decir siempre cabeza con cola. ¿Cuál es la resultante? La resultante es unir la primera cola con la última cabeza. Y siempre que hablamos de vectores, debemos dar dos datos con los instrumentos. ¿Cuánto mide R? ¿Y cuánto mide el ángulo? Yo los invito a que ahí con los que tengan ahí sus calculadoras aprovechando ese corazón salvaje. Entonces van a coger ahí con reglilla. Algo que mida 8 horizontal y en toda la puntica uno que mida 6 y me dicen cuánto le da el valor de R. Eso lo deben hacer con reglilla. El que tenga el valor me dice cuánto le da. Para que sean todo lo que lo estén haciendo. Porque miremos cómo sumar vectores por el método gráfico y luego por el método analítico, que es con calculador. Te repito, coge su papel, 6 cuadrículas a la derecha, y recuerde que el papel milimetrado, un cuadrito mide medio centímetro, 2 cuadritos. Por eso da 10. Muy bien, entonces le da exactamente 10. Muy bien. Dígame qué ángulo mide ahí. ¿Este ángulo cuánto le da? Ya Aproximadamente. le voy a decir. ¿Cuál? Este ángulo, el ángulo tita que tiene acá, abajo. Ah, ya le digo. Pues yo saco el transportador. ¿Sí? ¿Cuál es el transportador? Y lo miden. La verdad es que a todo el mundo le da lo mismo. Aceptamos una rayita de diferencia. A ver, que le dio 10,1, se lo aceptamos. 9,9, se lo aceptamos. Y el Da ángulo, como 37. muy bien. Entonces propone 37 grados. ¿Quién más sustenta estos dos valores? ¿Otra persona? A mí también me dio 37. Muy bien. ¿Y cuánto te dio la longitud? Esa R. 10. Excelente, muy bien. Entonces tenemos dos valores. Listo. ¿Cómo observaron eso? Por el método gráfico, utilizando instrumentos. Ahora vamos a utilizar un método que se llama el método analítico, que consiste en dibujar cada vector. Este vector horizontal mide 8. Y el ángulo es 0. Entonces decimos, hay dos componentes. Una componente X, donde ya hay ustedes, 8, lo acostado se hace con coseno. 8 coseno de 0 grados. Y me dicen cuánto le da. Y luego la componente Y, decimos 8 seno de 0 grados. Y me dice cuánto le da. Pues cuánto le da este. 8 coseno de 0. La calculadora debe estar prendida. 100 grados, ¿cierto? Y muy bien. Y la función debe ser degree, grados. Degree, sí. ¿Cuánto es 8 coseno de 0? 8. Muy bien. 8 seno de 0. 0. Excelente, muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el vector vertical que mide 6. De lo mismo. Tiene una componente en X, vamos a llamarla A sub X, que será 6 coseno de 90. Y una componente vertical que será 6
seno de 90. Calculadoras prendidas nos dicen valores. 6 coseno de 90. 0. 0. 6 seno de 90. 6. 6. Perfecto. Entonces ahora la teoría dice, sume por aparte todas las X, todas las componentes X. Ahí dice cuánto les da. Sumen todas las X. De las X tenemos 8 de acá. Y 0 de la otra. Eso nos da 8. Muy bien. Por aparte todas las Y. Entonces tenemos 0 de una y 6 de la otra. Eso nos da 6. Entonces ahora, calculadora exclusiva. La resultante es un pitagorazo de la X al cuadrado más la Y al cuadrado. Si la calculadora es muy sencilla, le ponemos paréntesis y cerramos paréntesis y miramos cuánto nos da. Yes. Muy bien. Entonces, este valor nos da 10 exactitos. Muy bien. Ahora calculamos el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Decimos a la máquina, tangente a la -1 de lo parado, que es 6, o sea, la Y, sobre lo costado, que es X, o sea, 8, cierra paréntesis y mire qué le dice la máquina. Bueno, 36.86. ¿cuánto le da? 36.86. Muchas gracias. Mire qué belleza. 36.86 grados. Comparemos. Con reglilla nos dio 10, con calculadora nos dio 10. Con calculadora exacta da 36.86. Con un instrumento que es muy barato, nos da un valor espectacularmente bueno. 37 grados. Entonces, mire qué belleza. 36.86 a 37 muestra que las medidas son perfectas. Por eso es tan asombroso tener instrumentos. Los instrumentos son necesarios. Para hacer un curso de sistema de información geográfica, primero requiere un computador con un software. Y para hacer medidas en campo, necesita tener, por decir algo, flexómetros, necesita tener transportadores o equipos que le permitan medir esas aberturas. Recuerde que los ángulos los medimos con aberturas. Entonces, mire qué interesante. Dos métodos completamente diferentes. Método gráfico y método analítico. Los dos nos conducen a algo maravilloso. Completamente diferentes y nos permiten desarrollar y obtener el mismo resultado. Entonces, por eso cuando manejamos instrumentos, por ejemplo, yo me desempeño en el campo de las redes, en todo el país, nosotros manejamos el diseño de redes de gas, redes contra incendio, redes hidrosanitarias. Entonces, ¿nosotros qué recibimos? Recibimos solamente un plano en AutoCAD. Y a partir de ahí, calcular sismoresistencia, presión de bombas, etcétera. Y todo es un juego básicamente de vectores. Es un juego muy interesante, donde a partir de un plano AutoCAD usted puede sacar muchas otras cosas útiles, fundamentales e importantes en el diseño y en la calidad de vida. Porque el país lo estamos llenando de centros comerciales, de residencias con cada vez más tecnología. Incluso pues ya tenemos también casas inteligentes que tienen un montón de recursos, donde vamos a aprovechar sus dispositivos electrónicos, la palabra climática, etc. Los invito a que alguno de ustedes tenga abierto el módulo de geometría y allá hay un ejercicio que está resuelto por el método gráfico y por el método analítico, que tiene 3 vectores. Incluso esta es la grafiquita. Si alguien nos quiere colaborar y nos dé el ejercicio, sería de mucho interés en este momento. ¿Quién nos quiere colaborar? Solamente lo lee. De hecho, que tiene 3 vectores. Alguien que nos quiera colaborar haciendo la lectura. Compañero que no sea egoísta y nos quiera colaborar.
¿Lo encontró? Mira un segundo mientras lo encuentra. Profe, ¿cómo se llama ese ejercicio? El documento, lo que luego están buscando el de geometría, ¿cierto? Claro. Va a ser Juan, o sea, el documento del curso. Entonces, para allá nos hablan de... Hay una figurita allá donde ves un vector que tiene tres componentes, hacia la derecha, hacia arriba y por allá hacia un ángulo. Entonces, gustaría que se lo leyéramos para que lo hiciéramos utilizando. O sea, hay una figurita por allá, un ejercicio que es más o menos así. Tiene un pedazo así, un pedazo así, y para que un ángulo más o menos así. Y luego allá está Ah, ya. eso. Ah, Si me lo lees, por favor. eso. Él lo va haciendo, mira que lo va leyendo. Usando el método Con analítico. instrumentos. ¿Me lo puede leer, por favor? Usando el método analítico se descompone cada vector en sus componentes rectangulares, usando las funciones trigonométricas sencillas, ya repasadas hace un rato. En cada línea generamos eso para cada vector. Dice ABX igual a 3 coseno. Ah, por supuesto, léanos el ejercicio, muy bien, pero léalo. El ejercicio que dice. Por Esa, eso, esa es la solución. Pues acá donde está el ejercicio, por decir algo. Una vecina camina tantas cuadras. Profe, ese es el ejemplo 1, el ejemplo 2. Creo que es el ejemplo que tiene esa figura, léelo. El ejemplo 2. Una dulce nena camina 3 cuadras al este, Sí, luego 4 cuadras al norte, y finalmente, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, recorre 5 cuadras más. muy bien. Entonces, despacito, léalo. Físicamente, No, ya. Entonces, léalo despacio ahora sí. a ver. Entonces, una dulce nena camina 3 cuadras al este. Momento que yo voy dibujando. Y lo ustedes van haciendo conmigo. Entonces, cada uno en su hoja cuadriculada va a marcar 3 cuadras hacia el este. Recuerde que los signos, oeste, norte y sur. Muy bien. Síganle, ya tenemos 3 cuadras aquí. Siempre se suman cabeza con cola. Luego, ¿qué dice? Luego 4 cuadras al norte. Muy bien, entonces ustedes van ayudando ahí. Van haciendo 4 cuadras al norte. Y finalmente, formando un ángulo de 30 grados con horizontal, recorre 5 cuadras más. Excelente. Entonces, en esta partecita, usted va a hacer un eje virtual acá y va a marcar con el transportador primero un ángulo de 30 grados. Aquí marca 30 grados. Y coge la reglilla. No van a contar cuadros diagonal, no, con las reglitas. Vamos a medir que medía 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí están los 5. Este vector mide 5. Un poquito menos. Listo. Entonces, va a ser aquí en la partecita de arriba. 1, 2, 3, 5. Muy bien. Y este ángulo es de 30. ¿Cuál es la resultante? Entonces yo me paro en la primera cola y en la última cabeza. Entonces, este es un vector. Y ese vector lo tengo capaz de trabajar. Entonces, vamos a unir la primera cola con la última cabeza. Esto que tengo acá es lo que llamamos el vector resultante. Y este ángulo es la dirección. Entonces usted va a coger la regla y me va a decir cuánto es la magnitud de ese vector con la reglilla. Y poniendo el transportador, cuánto le hace ángulo. No tiene que pastelear allá en el documento, simplemente hágalo midiendo. Repite el proceso. Primero mide 3 a la derecha. Listo. Separan esa cola y lo levanta 4 centímetros con el transportador y con los cuadritos muy fácil. Luego con la ayuda del transportador mide un ángulo de 30 grados. Y con la regla
mide 5 centímetros. No vale contar cuadros en diagonales, quedan distintos. Luego une la primera cola con la última cabeza y la mide con la regla. Y al mismo tiempo pone el transportador acá donde tengo el ángulo θ, dando un chulito acá, y me dice cuánto le da. De la medida lo que le dé midiendo. El que tenga alguna medida me dice, me dio tanto, no se preocupe, no mire el módulo, mire simplemente lo que le dio. Prueba de distancia fueron 10. Listo, 10. Y el ángulo de la primera cola a la última cabeza es de 44. Bueno, tiene 44. ¿Quién otro logró medidas? A mí me dio 10 y el ángulo me dio 42. Me gustó ese valor. Ese último medida me gustó. Profe, 9.8 y 42 también. Perfecto, muy bien. Entonces el ángulo por este lado entonces es 42 grados. Y este, digámoslo, 10. Perfecto, muy bien. Ese es el método gráfico. A todo punto, si alguien le da 9,9, 9,8, listo. 41, 43, listo. Vamos a hacerlo ahora por el método analítico. Entonces, sacamos la calculadora y vamos a coger vector a vector y lo vamos a componer. Este mide 3, entonces tiene una componente en X y otra componente en Y. Entonces en X mide 3 coseno de 0. Calculadoras trabajando. 3 seno de 0. Calculadoras trabajando. Muchas ofertas. 3 coseno de 0. 0. 3. 3. 3. 3. 3 seno de 0. 0. Muy bien. Ahora dibujamos el otro. Y los componemos. Este vector mide 4 y el ángulo es 90. Es lo mismo. Componente en X, entonces será 4 coseno de 90. Y la componente Y, que será 4 seno de 90. Y eso nos da, calculadoras trabajando. 4 coseno de 90. Profe, 0 y 4. 4, muy bien. Y por último, el que mide 30 grados. Esto mide 5 y este ángulo es 30 grados. Calculadoras trabajando. A su X será 5 coseno de 30. Ah, yo pensé que era de 35. Por eso me dio 44. Yo lo Bueno. puse de No, pero 45. déjalo así, déjale. Sí. Hay que corregir. Listo. ¿Cuánto da 5 Profe, me coseno de da 30? 4.33. Deme cuántos decimales. 33. 33, 0. 4.3301. 0,1. Y el otro. 5 seno de 30 era 2.5000. Correcto. Y el seno Sí. serían 2.5. Muy bien. Entonces ahora, ejercicio. Por aparte de todas las X, que me ayudan. ¿Cuáles están en X? 3 Más más 0. 0 Más 4.33. más 4.3301. Eso sería 7.3301. 7.3301. Muy bien. Por aparte, componente en Y. Componente en Y entonces serán 0 más 4 más 2.5. 6.5. Es el que requiere calculador. Muy bien. Entonces ahora calculamos R. ¿Qué es R? Hacemos un pitagorazo. Calculadoras trabajando. Si es muy sencilla la máquina, decimos entonces 7.3301 al cuadrado más 6.5 al cuadrado. Sacamos y que tenga alguna oferta de división entero y decimal. Profe, 9.7969. 9.79, muy bien. O sea, 9,8. 9.80. O sea que la medida más correcta por aquí hubiera sido, en vez de 10, hubiera sido para ahí 9,9. 9,8, muy bien. Miremos el ángulo. Recuerde que el ángulo siempre es tangente. ¿Y qué es tangente? Es lo parado, que es 6.5, sobre lo acostado, que es 7.3301. Cierro paréntesis. Y eso nos da
Pero qué pena, ¿saben para recordar, por favor, porque la 41.56. tangente menos 1? Así, quiere decir, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es esto? O sea, invertido tangente. Su calculadora sería marcar invertido tangente. Lo que uno llama es o sea, que cotangente. Invertido tangente es tangente a la menos 1. Pues ese es el símbolo matemático. Ah, O ya. sea, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es? Tanto parado sobre tanto acostado. Entonces, si tienen Es 41.56. 41.56, perfecto. O sea, que a los que les dio 42, fue perfecto. Yo lo con un medidor de 500 pesos, una medida excelente. Entonces, esa es la forma de sumar vectores en cualquier curso de física o en cualquier curso convencional. Mira qué interesante, ¿cierto? Entonces, tenemos dos formas de sumar, utilizando el método gráfico, que es meramente instrumental, o utilizando el método analítico, que es meramente calculadora. Los dos métodos deben llevar a resultados idénticos. Idéntico significa, pues, que si me dio 9.79, es obvio que un medidor, pues, de la reglita, pues, de 2.000 pesos, no me va a dar 9.79, pues, va a dar 9.8, va a dar 9.9, va a dar 9.6. Lo aceptamos. Una rayita de diferencia es válido. En los ángulos, lo mismo. La medida real es 41.56. La medida con un transportador y una punta fina es 42. Eso es espectacular. Entonces, los instrumentos, las calculadoras, son esenciales en nuestro trabajo. Son fundamentales. También qué interesante. Dos métodos completamente diferentes que nos llevan a realidades diferentes. Bien. Vamos a mirar cuántos estamos conectados. Estamos conectados de muy buena cantidad de personas. Me parece excelente. Bien. Listo. ¿Cómo están de energía? ¿Pueden resistir otro ratico o no? ¿O quieren que cortemos aquí por hoy? Profe, pues en realidad yo estoy entendiendo muy poco. Por mí, cortemos. Listo. Entonces cortemos por hoy. Y esperemos que dentro de 8 días ya tengamos todas las ventajas. Entonces, estén muy atentos a los comunicados del poli que nunca llegan en el día. Si llega algo, llega en la noche. Yo, por ejemplo, ya las clases que tenían muchos compañeros, tenemos programa de clase mañana temprano. Ya todas las estamos haciendo por plataforma, por seguridad. Puede que el comentario inicial es 3 días de paro, miércoles, jueves y viernes. Entonces, por seguridad, yo mañana no voy al poli. Todas mis charlas las hago a través de plataforma. Entonces, los invito a que estén muy atentos, que se cuiden mucho y tratemos de no generar mucho caos. Muchas bendiciones a todos. Muchas felicidades. Entonces, nos vemos la semana entrante. Igualmente, profe, Dios lo bendiga. Hasta No, luego. profe, todo bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien.